Bendice pues al pastor y bendícenos a todos, los que están conmigo como los que están a través de las redes. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Mi pastor, Dios lo bendiga. Gracias, hermano Carlos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Qué grato es poder estar en la presencia de Dios, ¿cierto? Poder venir ante su presencia, congregarnos y ahora poder escuchar de su palabra. Vamos a leer Marcos capítulo 6, el verso 30. Marcos 6, el verso 30, y mientras usted busca, entonces mostrarle las manillas. Hay una donación mínima, es una donación de 55,000 pesos. Es el domingo 10 y lunes 11 de noviembre. El domingo será a partir de las 2 de la tarde en el auditorio principal del G12, ahí en la dirección exacta, eso es 30 con 24 exactamente, pero algunos dicen que 30 con Américas, al frente del Hospital Universitario Mayor de Mederi, y será el lunes en la tarde y en la noche, y el domingo y el lunes serán 3 servicios. Habrá ahí contiguo a ese edificio, ahí están los parqueaderos donde usted podrá estar cómodo. Se está gestionando también un tema para que podamos ir con todos los niños, de que se habiliten unos espacios que ellos tienen ahí. Así que si usted está interesado en ir, acérquese y, como dijo el hermano Carlos, usted paga su manilla y yo se la entrego. No le guardamos el cupo a nadie. Amén. Después les cuento por qué. Dice Marcos capítulo 6, el verso 30, vamos a leer una parte, dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto, y fíjese lo que les dice: y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo ¿qué? Compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él, Jesús, les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Siéntese, por favor. Yo quisiera hablar hoy de un Salvador compasivo. Un Salvador compasivo. De todos los milagros que el Señor Jesucristo hizo en su peregrinar sobre la tierra durante su ministerio terrenal, este es el único, junto con la resurrección, que fue incluido en el relato de los 4 evangelistas, de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Ellos entendieron y fueron inspirados por Dios para darle tal relevancia a este milagro y en consecuencia darlo a conocer a sus lectores. Y aunque cada uno de los evangelistas presenta la historia desde una perspectiva diferente, es la misma historia,
pero el énfasis de la narración es distinto en cada caso. Tanto Mateo como Lucas nos muestran el poder de Cristo en acción al alimentar a una multitud tan numerosa con apenas 5 panes y 2 peces. En el Evangelio de Juan, que es el más teológico de los 4 evangelios, el milagro sirve de preámbulo a la revelación de Cristo como el pan de vida que ha descendido del cielo para dar vida eterna a todos los que creen en él. Pero Marcos añade algunos detalles que no se encuentran en ninguno de los otros 3 evangelios, que nos permiten ver la historia en una forma más clara que los demás, y el corazón amante y bondadoso de Jesús, el corazón compasivo de Jesucristo, salta detrás del milagro de la alimentación de estas personas. Y si usted sigue la narrativa del Evangelio de Marcos, se dará cuenta que esta historia comienza justo en un punto muy particular, que antes de la narración de la muerte de Juan el Bautista, que el Señor Jesucristo comisiona a los apóstoles para que salieran por toda Galilea de 2 en 2 haciendo la misma ministerio terrenal. Es justo en ese punto donde nos deja el versículo 12 y el versículo 13, y cuando llegamos entonces al versículo 30, parece que entonces la gira que estos habían realizado ha culminado y tiene un encuentro muy particular con el Señor Jesucristo, en el cual ellos se reúnen a contarle todo lo que habían hecho, todo lo que habían enseñado. Y solo ese hecho ya es muy particular y significativo. Yo percibo que a veces cuando nosotros leemos la Biblia, como de alguna manera desconocemos la geografía bíblica, le damos como poco sentido a los sucesos que ahí se narran. Fíjese usted que nosotros no sabemos por cuánto tiempo ellos estuvieron recorriendo toda esa región. ¿Y sabe de cuántas ciudades estamos hablando aproximadamente que recorrieron esta misión de los 70? Recorrieron aproximadamente, según los historiadores, 205 ciudades y aldeas pequeñas. ¿Y qué fue lo que hicieron? Predicaron el evangelio, sanaron enfermos a través de la obra del Espíritu Santo, echaron fuera demonios. Pero podemos suponer que estos hombres habían pasado hasta ese momento por la experiencia más agotadora que ellos habían vivido dentro de su ministerio. Semana tras semana, ellos habían estado lidiando con las miserias, con las dificultades de la gente, recibiendo en carne propia el impacto de la incredulidad de muchos y al mismo tiempo experimentando la alegría y el gozo que debía traer a sus vidas cuando alguien aceptaba en su corazón el evangelio de manera genuina. Y esa es la variedad que tiene este trabajo del quehacer ministerial, que yo pues soy un párvulo en esto, pero pues que usted conoce infinidad de historias. Y es que hay una dinámica permanente en la que se atienden las necesidades de la gente. Un día viene alguien que tiene una necesidad familiar, su matrimonio está a punto de colapsar y hay que atenderlo. De pronto viene un padre desesperado porque su hijo está en alguna situación bastante difícil, llámese delincuencia, llámese drogas, llámese una relación amorosa poco apropiada. Pero luego viene otro hermano y nos cuenta una historia de una dificultad económica muy difícil, tal vez un tema laboral, pero al rato llega un joven contándonos una situación sentimental, contándonos que su corazón se ha roto en consecuencia de haber recibido el engaño de aquella persona a quien amaba. Es decir, son diversas las necesidades, pero hay un mismo individuo al que Dios capacita para atender las necesidades de todo ese gran cúmulo de personas. Y como decía el hermano Carlos el día domingo, pues a la gente le parece que no trabaja, pero el trabajo sí que es bien exhausto.
Así que el punto es que cuando estos hombres regresaron de su gira ministerial, ellos estaban completamente exhaustos, agotados, tanto en el sentido físico por haber tenido que recorrer aproximadamente esas 205 ciudades y aldeas que le menciono, pero también desde el ámbito emocional por haber tenido que ver de cerca la condición de todos aquellos que escuchaban la palabra de Dios. Así que las necesidades siempre serán más abundantes que las personas que puedan suplirlas. Las necesidades siempre serán más abundantes que las personas que puedan suplirlas. Así que el Señor reconoce el agotamiento que tienen sus discípulos y decide llevárselos en una barca a un lugar solitario, lejos de la presión de la gente. El versículo 31 dice: Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto, y fíjense en eso, descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Por el pasaje paralelo del Evangelio de Lucas, nosotros sabemos que el lugar a donde se fueron fue Betsaida. Y Betsaida era el lugar de origen de varios de los discípulos de Jesús, entre esos Pedro, Andrés, Natanael y Felipe. Ellos eran conocidos en la ciudad. Y ellos, según lo que dice el texto, se van a descansar porque habían terminado una larga jornada, estaban exhaustos, se van a descansar. Pero en la soberanía de Dios, en el control absoluto de Dios, la historia toma un giro repentino, inesperado, y factiblemente inesperado para nosotros, pero no para Dios. Dice en el versículo 33, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allí a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron con él. Y esto nos lleva a lo que dice en primera instancia el versículo 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Permítame hacer una nota de pie de página. Marcos dice más adelante en el versículo 44 que el número total de hombres que estaban congregados allí eran 5,000. Y todos los evangelistas señalan ese mismo número. Pero Mateo añade un detalle, y es que en ese cálculo no se tomaron en cuenta ni las mujeres ni los niños. Ahora, supongamos que el número de mujeres y de niños igualara al número de hombres, que aquí estábamos hablando de 5,000. Es decir que en promedio, según ese cálculo inicial, habrían ahí unas 15,000 personas. Pero si somos un poco más prácticos y más ceñidos a la realidad histórica, nosotros debemos suponer que muchos de estos hombres tenían esposas, tenían hermanas, madres. Debemos suponer que el número de niños era mucho mayor, porque las familias de esa época por lo general eran más numerosas que ahora. Y entonces, en consecuencia, por eso algunos historiadores y teólogos afirman que en ese lugar habían por lo menos 20,000 personas. Para que usted intente cuantificar la escena, 20,000 personas por lo menos. Allí había mucha gente, y había mucha gente con mucha necesidad. Y aunque el texto no lo dice, nosotros podemos suponer que eso debió haber sido muy frustrante para los apóstoles. Estos hombres estaban cansados, muy cansados. Habían culminado la primera misión de los 70, habían recorrido una gran expansión geográfica, habían atendido muchas necesidades, estaban muy cansados. Y uno podría decir, no es justo que ahora también deban dedicarse otra vez a atender a la gente y a tanta gente. Y es que la agenda ministerial de Dios
El trabajo ministerial de Dios muchas veces no coincide con la nuestra. Dios tiene una agenda que nosotros en ocasiones no entendemos, pero es importante que nosotros aprendamos a adaptarnos a la agenda de Dios y no que Dios tenga que adaptarse a la nuestra. Los apóstoles estaban muy cansados, es cierto. Seguramente ellos tenían el deseo de pasar un tiempo a solas con el Señor Jesucristo. Recuerden que por primera vez desde que Cristo comenzó su ministerio terrenal, ellos se habían separado a cumplir la misión. Así que ellos estaban esperando, después de haber cumplido esa misión, poder sentarse con su maestro a contarle con lujo de detalles todo lo que había ocurrido. Pero ahora, a pesar de que están cansados, agotados emocional y físicamente, llega este gentío de todas partes, aproximadamente 20,000 personas. 20,000 personas con problemas diferentes, con situaciones diferentes. Y aunque el texto no lo diga, yo me imagino que ellos con el cansancio debieron ver a esas 20,000 personas como un estorbo, como si se hubieran puesto de acuerdo, como una conspiración para arruinar sus vacaciones. Y este pasaje entonces nos plantea en principio una gran dificultad que nosotros tenemos que resolver antes de continuar con nuestra historia. ¿Qué sucedió con el reposo que nos muestra el texto en el verso 34? Que Jesús había planeado con ellos. Les había dicho que iban a descansar. ¿Qué pasó con esa parte del plan? Alguien pudiera decir que bueno, por lo menos descansaron mientras cruzaban en la barca pasando al otro lugar. Eso es posible. Pero lo que yo creo que sucedió en realidad es que el Señor les proveyó en ese momento una clase de reposo muy superior y más duradero que el descanso del cuerpo. Y yo creo que ese es el tipo de reposo que tú y yo necesitamos. Por un lado, Jesús estaba colocando en una situación que les permitiera experimentar en una forma muy sorprendente la realidad de la promesa del Señor en Isaías capítulo 40, verso 29 al 31, que dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero escucha esta promesa: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y aunque es correcto darle descanso al cuerpo porque el cuerpo la necesita, y de hecho cuando usted observa la creación, permítame especular en esta noche, yo no me imagino que Dios, siendo Dios el Todopoderoso, requiriera per se, después de haber hecho todo el trabajo de la creación, descansar en el séptimo día. Muchos de los aspectos que nosotros vemos reflejados en las actitudes de Dios que están plasmadas en el texto bíblico no necesariamente aluden a una condición que él tuviera o que él de verdad estuviese muy cansado, sino que quería establecer a través de la ejemplificación la necesidad que tenemos los humanos de descansar. Él dejó un patrón de trabajo y reposo que todos hacemos bien en imitar. Un patrón que luego fue incluido en los mandamientos cuando se dice que 6 días trabajarás, pero el séptimo es día de reposo para Jehová tu Dios. Que nosotros per se no debemos trabajar sin parar. Es que más, no podemos trabajar sin parar. El arte del descanso es una parte del arte del trabajo. Si no le das a tu cuerpo el descanso que necesita, es muy probable que termine siendo ineficaz, haciendo mal el trabajo y al final afectando tu propia condición de salud por querer hacer más de los que tus capacidades te permiten. Pero hay ocasiones que son providenciales de parte de Dios, en las que el mismo Dios nos coloca en situaciones en las que no tenemos tiempo para descansar.
Y es en esos momentos cuando Él engrandece su gracia en nosotros, ayudándonos a seguir adelante más allá de nuestras fuerzas, por encima de nuestro cansancio, por encima de nuestra fatiga. Yo estoy seguro que alguna vez usted se ha visto exhausto física y emocionalmente, y es en esa situación cuando tú piensas que tú no puedes dar un paso más en tu vida cristiana, cuando ya tú no puedes lidiar con un problema más, y cuando estás allí intentando aliviar esos 15 problemas, llegan 20 problemas más a tu vida y tú dices, pero si ya no podía con estos, ¿cómo voy a poder con estos? Pero nuestro Dios tiene la capacidad y tiene el poder de multiplicar las fuerzas al que no tiene ninguna. Nuestro Dios tiene la capacidad, tiene el poder de hacer que cuando tú estás a punto de, como dijesen en el argot del boxeo, de tirar la toalla, Él tiene el poder de renovar tus fuerzas desde tu interior y hacerte levantar alas. Hacerte levantar alas como el águila y poder sobreponerte a la dificultad, al problema, a la circunstancia. No te tienes que dar por vencido. No te tienes que dar por vencido. El problema no va a poder contigo. La necesidad, la enfermedad, la circunstancia no va a poder contigo. Aquí está el Dios que es capaz de renovar tus fuerzas. El Dios que es capaz de hacerte. Él es capaz. Y me agrada saber eso porque no depende de nosotros. Y entonces tenemos que decir, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Es Él el que lo hace. No somos nosotros. Pero hay algo para mí mucho más importante en este pasaje. Y es que en medio de esa supuesta interrupción de su descanso físico, los discípulos estaban a punto de presenciar un despliegue de la compasión, el poder y la gracia del Señor Jesucristo para suplir todas nuestras necesidades. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con el reposo del que habló Jesús? Yo quisiera que usted me regalara su atención, porque es que al final de cuentas, el cansancio del alma, el cansancio del ser interior, del hombre interior, no proviene de las circunstancias difíciles. El cansancio proviene del hecho de que nosotros tenemos la tendencia a perder de vista la gracia, la bondad, la compasión, el poder, la sabiduría, la misericordia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo cuando estamos en medio del problema. Así que el problema no es el problema per se. El problema no es la circunstancia que nosotros atravesamos. El problema es cuando la circunstancia hace que nuestra atención, que nuestro foco se desvíe de observar la grandeza, el poderío, el conocimiento de nuestro Dios, y en vez de mirar a Cristo solo nos enfocamos en el problema. Que cuando la circunstancia adversa llega, nos olvidamos de verlo a Él y entender que es Él el que nos va a ayudar, el que nos va a proveer la salida, el que nos va a dar el recurso. Que cuando te quedas sin nada, que cuando no tienes nada, allí está Cristo y Él es el dueño de todo, y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo.
Así que cuando toda esa gente comenzó a llegar de todas partes, Cristo no las vio como un estorbo. Cristo no las vio como una molestia. De hecho, me agrada lo que dice el Evangelio de Lucas. Lucas 9:11 dice: y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban de ser curados. Cuando Jesús los vio, salió, les dio la bienvenida muy amablemente a todos. Él los saludó y les expresó cuán feliz estaba de verlos. Dice Marcos que tuvo compasión de ellos porque los vio como ovejas que no tenían pastor. Jesús estaba viendo más allá de lo que esta gente mostraba en el exterior. Jesús fue capaz de ver sus almas cansadas. Jesús vio sus problemas. Jesús vio sus conciencias culpables. Jesús vio su miseria. Jesús vio sus desgracias y en consecuencia tuvo compasión de ellos. Una gran multitud con una gran necesidad, pero un gran Salvador que se compadece de todos aquellos en medio de su necesidad. Y la palabra compasión es interesante. A mí no es que me guste aludir a la etimología de los términos porque, como diría mi esposa, el lenguaje es vivo, ¿sí? Tiene vida propia. Y cuando uno lo saca de su contexto, pues pierde el sentido. Pero la palabra compasión es bonita porque tiene que ver con lo que yo hago como médico. Y es que de donde viene esa palabra es de donde proviene nuestra palabra estómago. Esta palabra significa literalmente que al Señor se le revolvieron las entrañas. Que cuando Él los vio en la condición en que estaba, algo por allá se le removió en lo más profundo de su ser por verlos como Él estaba. Y esto es muy lindo para nosotros. Entender que nuestro Salvador no es un Salvador frío y distante al que nuestra condición no le importa. Muchos de nosotros muchas veces, en algunas circunstancias o en muchas circunstancias en consecuencia de lo que vivimos, hemos expresado palabras acerca de Dios que podrían al final convertirse casi que en una blasfemia contra Él. Señor, tú me has dejado solo, tú te has olvidado de mí, ya no escuchas lo que te digo. Eso es contrario a la naturaleza del Dios que nosotros tenemos. Nuestro Dios no es un Dios lejano, distante, al que no le importa lo que pase contigo. A este Dios, cuando te ve que estás sufriendo, cuando te ve en necesidad, cuando te ve en problemas, algo se le remueve en su interior y tiene compasión por lo que te pasa. El Dios que tú tienes está interesado en que estés bien. A Él le importa lo que pasa contigo. A nuestro Dios sí le importa si comes o no comes. A nuestro Dios sí le importa si te vistes o no te vistes. A nuestro Dios sí le importa si tienes con qué pagar el mercado o no tienes, hermano. A nuestro Dios le interesa todo lo que pasa con nosotros. A tu Dios le importa. Te importa lo que nadie más sabe, pero que tú en tu soledad se lo has expresado. Sin importar lo que tú estés pasando en este momento, el Señor Jesucristo es una deidad interesada en lo que te suceda. Él realmente se compadece de los que están en aflicción. Nuestro Dios no puede reaccionar con indiferencia al ver a tantas personas con necesidad. A Dios no le pasa desapercibido lo que a ti te preocupa. El texto dice muy diciente, eran como ovejas que no tenían pastor. Y el lenguaje bíblico utiliza términos que la gente pueda entender.
La sociedad judía de la época, una sociedad agrícola, digamos que por tradición, también era una sociedad pastoril. Así que ellos entendían lo que le ocurría a una oveja cuando no tenía pastor. Y de seguro usted ha visto la imagen esta de este video que rodó tanto tiempo, de cuando encuentran esa oveja perdida, cargada de lana, en sobrepeso porque no tenía un pastor que la cuidara. Porque no tenía quien curara sus heridas, quien le proveyera alimento. Y entonces lo que dice el escritor es que tuvo compasión, se le removió el estómago al ver que toda esa gran multitud tenía necesidades particulares, como si no tuviesen un pastor que atendiera a las necesidades por las que ellos pasaban. Y eso, permítame traerlo a colación y vayamos terminando. Qué importante es que usted entienda que lo que Dios quiere hacer con usted es cuidarlo, protegerlo, ayudarlo, bendecirlo. Que lo que a usted muchas veces le parece una actitud contraria de parte de Dios para con usted, es el resultado de que Dios sí es el buen pastor y usted es una oveja que, si se me permite el término, aunque suene despectivo, somos tontos. No tenemos capacidad para discernir en ocasiones lo que es bueno o lo que es malo. En ocasiones no tenemos la capacidad para identificar cuando estamos en peligro y es el lobo rapaz el que viene a llevarnos. Pero qué bueno que nosotros concluyamos en esta noche como la palabra de Dios dice, y es una de las afirmaciones de Jesús acerca de sí mismo. Él dice que Él es el buen pastor. Nuestro Dios es el buen pastor. Aquí la pregunta en esta noche sería entonces, ¿tú estás dispuesto a dejarte pastorear por el buen pastor? ¿O quieres seguir haciendo lo que a tu convicción y a tu cerebro incapaz de discernimiento se le ocurre? ¿O permitirás que el buen pastor sea el que guíe tu destino? El que defina cómo debes actuar, qué debes hacer, cuándo lo debes hacer, cómo lo debes hacer. La gente siempre se pregunta y dice, esto también es un meme, pero es que los memes ocultan grandes verdades. La gente dice, ojalá existiera un manual para tener una vida tranquila. Pues yo se lo presento. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. Y lumbrera a mi camino. Puestos en pie, por favor, y damos gracias a Dios en esta noche. Eterno y soberano Dios, bendito Salvador, te doy gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad tan especial que me has dado de poder predicar tu palabra, de poder hablar a tu iglesia, Señor Jesús. Yo te pido que tu palabra quede guardada en cada corazón, que podamos, Señor, atesorarla y ponerla por obra, que podamos ser dirigidos por ella, que podamos, Señor, ver tu mano poderosa obrando en nuestras vidas, direccionándonos, haciéndonos entender cuál es ese lugar, ese camino que debemos seguir, cuál es tu voluntad para nuestra vida, que podamos permitir, Señor, que seas tú el que dirija nuestras vidas, el que quite lo que sobra, el que ponga lo que falta, el que haga, Señor, con nosotros según tu beneplácito y tu buena voluntad, porque tú sí que conoces hacia dónde vamos, tú sí que sabes qué pasos damos. Oh Jesús, gracias por ser nuestro buen pastor, y porque, como dice tu palabra, el buen pastor su vida da por las ovejas, y en tu caso ya tú diste tu vida
entregaste todo de ti por salvarnos. Te pedimos, Señor, que nos lleves con bien hasta nuestros hogares, que guardes nuestro retorno, bendiga nuestro trabajo, el fruto de nuestras manos, bendice nuestras familias, cuídanos, Señor Jesús, te lo pedimos.